Hermanos, buenas noches. Pues aquí nuevamente con los temas que tenemos día a día para edificar realmente nuestra vida, y sabemos que es de gran bendición todos estos estudios. Y pues vamos a continuar con Edras. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones, y pues realmente es un privilegio nuevamente estar, como dicen, cada sábado aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Y pues, hermanos, vamos a poner toda nuestra atención ahorita en este tema de Edras 4. Y aquí va a haber la estrategia para atacar y tratar de contaminar al pueblo sutilmente. Sabemos y recordemos un poquito que ya se le había permitido regresar al pueblo de Judá nuevamente a reconstruir el templo, y pues esto iba a traer pues no mucho gusto para los que se quedaron en ese tiempo de cautiverio en esas tierras, ¿no? Ese remanente de gente que se quedó allí, que no fue llevada cautiva, y que al retornar aquí el pueblo judío, obviamente que iba a encontrarse con enemigos, con gente que no le agradaba ese retorno y que sabían, ¿no?, que era para edificar el templo. Y en este tema dice uno, pues, cómo el enemigo ataca sutilmente, ¿no? Cómo podemos ser engañados por la gente sin que uno a veces se dé uno cuenta. Y podemos ver muchísimos casos en la vida diaria. A mí me pasó en la secundaria, me pasó en la preparatoria, y parece que nunca aprendí de esas, entre comillas, amistades que me invitaban a irme de pinta, ¿no? Les digo, en secundaria y en preparatoria. Y eso trajo consecuencias porque obviamente al no asistir a clases, pues, ¿qué pasaba? Reprobaba uno las materias, ¿no? Yo por eso abandoné la preparatoria, porque realmente veía yo que las amistades creo que nunca las iba uno a dejar. ¿Por qué? Porque ellos seguían asistiendo a la preparatoria. No sé a fechas hasta ahora si terminaron sus estudios o no, pero realmente estos amigos siempre me indujeron sutilmente, ¿no?, a irme de pinta, y siempre me metían en la cabeza cosas que bajita la mano me agradaban. Y pues eso a la larga, como les digo, pues tuvo consecuencias fatales, ¿no? Porque tuve que abandonar la preparatoria y sin darme cuenta de estas amistades que me estaban haciendo mal. Pero para eso es la palabra del Señor, para que nosotros vayamos aprendiendo día a día cómo nos vamos a ir edificando, cómo debemos estar pisando terrenos firmes y en dónde vamos a edificar para poder nosotros tener una vida, digamos, más tranquila, más placentera, y siempre sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para llenar o de entrar de lleno a este tema, vamos a poner estos momentos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos dirija en este estudio. Amén. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, Señor, eres grande, y vemos tu misericordia y tu amor, Señor, día a día en nuestras vidas. Vemos también, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, y que necesitamos día a día aprender de ti, conocer tu palabra, obedecerla, porque, Señor, sabemos que el enemigo está en constante ataque en contra de los que, Señor, ven que se están abandonando las otras filas, ¿no? Que estamos pasando al lado tuyo, Padre, y que al enemigo no le gusta, y siempre, Señor, va a tratar de tumbarnos, Señor, va a tratar de poner obstáculos para que no logremos nuestro objetivo, ese crecimiento que debemos de tener como buenos hijos tuyos. Señor, te pido que tú nos des sabiduría, Señor, para entender lo que quieres hablar de nosotros, aquí con nosotros, Señor, y que nosotros siempre seamos obedientes a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vayamos entonces a Edras 4 y vamos a ir de lleno, y como título le puse ¿en dónde estás parado? Y como tema,
estemos alerta a la oposición. Y de ahí vamos a leer los 3 primeros versículos que dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no, no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Y aquí recordamos, les digo, cuando fue llevada a cautividad, en esta tierra hubo un remanente que había quedado, y podemos decir, fue de la clase más baja, o cuyo grupo se le unieron, al quedarse ahí, se le unieron extranjeros, y estos eran los antiguos samaritanos, ¿no? Quienes habían llegado del reino de Israel después de la caída de los asirios, de la caída con los asirios. Entonces, pues aquí hubo una conjunción de razas, y esto obviamente que hizo la mezcla, y por eso decíamos que aquí daba el principio de los samaritanos. Y como sabemos y hemos visto, ¿no?, que también los judíos era una raza pura realmente, y que era muy celoso. Ya lo vimos también en capítulos anteriores, ¿no?, donde vimos que no se le permitía a los que no tenían una genealogía directa de judíos, se les hacía a un lado. Y aquí sabemos, los judíos era pura y los samaritanos era, digamos, impura o una mezcla. Y realmente, pues, por la unión que tuvo con otros pueblos paganos, realmente no era querido por el pueblo judío. Realmente podían decirse que los judíos todavía podían pasar a los gentiles, ¿no? Aunque los despreciaban, todavía se podía llevar mejor con un gentil que todavía los samaritanos. Realmente a ellos no los apreciaban en ningún momento, pero es feo que se pueda ver eso, ¿no? Si sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nada más vino por el pueblo judío. Ahora vemos que Él vino por toda la humanidad que Dios creó, todo el que Él quiera. Y eso lo vemos con la parábola del samaritano. Y eso lo vemos también en Lucas 12, Lucas 10 del 25 al 37. Entonces ahí nos muestra cómo el Señor realmente vino a salvar a todos, y lo sabemos. Y también aquí estos enemigos o remanente se estaban dando a conocer, ¿no? Porque aquí en la palabra del Señor vimos que decía vuestro Dios. Entonces estaban reconociendo que ellos no nada más tenían a Dios, sino que tenían a muchos dioses, ¿no? Porque no era su único Dios. Y por eso dice vuestro Dios. Le está diciendo que era el Dios de Israel, pero ellos no lo estaban considerando como su único Dios. Y por esto, pues estos enemigos estaban en descontento por los judíos, ¿no? Por ese retorno que tenían, y que, pues, entre comillas, ellos se podían decir que tenían razón, ¿no? Porque nuevamente regresaban a sus tierras, y ellos que ya tenían posesión, pues ya los veían como enemigos, ¿no? Que les iban a quitar, pues, lo que habían tomado de posesión de la tierra. Y sabían que era para que su llegada no nada más era momentánea, sino sabemos que ya se iba a quedar, porque iban a reconstruir el templo. Y como el tema lo dice, intentaron infiltrarse. ¿En qué forma? Pues sutilmente, ¿no? Dice uno, pues ellos ofrecieron ayudarles para la construcción del templo. Y sabemos que esto iba a traer más perjuicio que beneficios, ya que su intención no era sana, ¿no? Era la de retrasar la construcción del templo. Y eso, ahora en la actualidad lo vemos mucho. Esas alianzas o ayudas sutiles que nos podemos recibir de la gente que se encuentra a veces a nuestro alrededor, y que no podemos decir que son hermanos, sino que es gente que no conoce de Dios. Ellos van a estar siempre en oposición a que tú tengas
que ver algo con Dios. Ese prejuicio que ellos te meten, realmente si tú no estás bien sólido, realmente te hacen caer. Vemos mucho en los familiares, en los amigos, en vecinos. ¿Por qué? Porque a veces ellos requieren de tiempo para ellos y te van a estar aceptando o te estás que participes en invitaciones, en reuniones, algo así en los días de domingo. Entonces ellos van a tratar de retrasar esa obra que Dios está haciendo, principalmente en tu crecimiento espiritual, porque por lo regular vienen los estorbos cuando tú tienes un familiar y te invita a una fiesta. Puede ser de una primera comunión, de un bautizo, que son los más comunes de la gente no creyente, de los 15 años, y eso es lo más común, ¿no? Que vemos en esto. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Que tú no vayas al templo, que tú veas la manera de que el tiempo, en lugar de dedicárselo a Dios, se lo estés dedicando a las amistades, a los vecinos, a los familiares. Y este mundo realmente tiro por viaje tenemos ese estorbo, ¿no? Por eso es que debemos de pedir sabiduría al Señor, debemos estar edificando para que nosotros podamos discernir realmente cuando nos están mintiendo. Amén. ¿Tú sabes en dónde te encuentras parado? Porque sabemos, si tú te mantienes en un piso firme, dice uno, duro, pues es difícil que cuando llegue algún movimiento te caigas. Si alguien llega y te empuja, si estás bien parado en algo firme, es difícil que te tumben. Pero si tú te encuentras en un, digamos, en un suelo fangoso, con tantito que te empuje, vas a resbalar y vas a caer. Es fácil. Entonces hay que buscar edificarnos bien y así poder, como dice uno, dar la batalla. Y obviamente que vas a saber cuando el enemigo va a tratar de engañarte. Aquí lo vimos, ¿no? Con el pueblo estaba viendo que Zorobabel y sus jefes y Jesús estaban ellos realmente bien cimentados en lo que quería y sabían que sus enemigos iban a tratar de tomar todo esto, ¿no? Entonces, pues tengamos cuidado. Vayamos ahora del 4 al 8 y dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran de en arameo. Raúm, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y cómo esta actitud, ¿no?, de todos estos que estaban edificando, estaban diciendo realmente esa actitud que mostraban en un principio dice uno, de hacerse cuates de ellos y tratar de edificar, pues sabemos que era una amistad fingida, ¿no? Y apenas se sintieron rechazados, ¿y qué pasó? Se empezaron a ponerse activamente contra estos israelitas. Ellos buscaron, dice uno, buscaron la manera, de todas las maneras posibles, el que siguieran trabajando para el Señor en la obra, en la reconstrucción. Sabemos que inventaron mentiras, ¿no? Que también dijeron parte de verdad, y eso lo vamos a ver más adelante, pero para lograr un cometido. Y dice uno, sobornaron, ¿no? Y sabemos aquí, creo que en este país, como es muy común esa palabra, ¿no? Sobornar, sobornar. Todos los gobiernos hablan de que se sobornó a tal persona para adquirir ciertos beneficios, adquirir algo ilícitamente. Entonces, ya conocemos lo que quiere decir sobornar, ¿no? Dice, es mocharse con dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. Entonces, pero también
dice uno, no nada más fueron con el chisme verbal, ¿no? Sino que lo hicieron más formal, decidieron redactar esa carta al rey de Persia para que vieran la forma de detener esa obra. Sabemos que esta carta contenía, les digo, falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir aquí Jerusalén. Y recordemos que realmente así van a ser las luchas. Va a haber oposición siempre. Va a haber, dice uno, aquí como decía, ¿no? Sobornaron. Va a haber cosas malas a modo de que no pueda uno avanzar en la obra del Señor. Sabemos que en la obra del Señor no va a ser fácil para todo aquel que está trabajando gustoso. La vida para un creyente, dice uno también, el predicar eso, sabemos que no va a ser fácil. Vamos a sufrir persecución, también lo sabemos, y nos lo menciona en segunda de Timoteo, ¿no? 3:12. Entonces, como que dice uno, hay que estar ya preparados, que tenemos que estar, dice uno, bien a las vivas, ¿no? Contra estos ataques de estos enemigos, porque no nada más a veces es contra, dice, contra carne, sino también contra huestes espirituales, enemigos de Dios, y que sabemos que vamos a estar en constante ataque de parte de ellos. Entonces, pues debemos estar bien. Y sabemos que cuando estamos, entre más trabajemos para Dios, el enemigo no va a estar en paz, va a estar de una manera u otra, va a tratar de desanimarte y de meterte miedo, como decía aquí en los versículos anteriores. Y nada más te recuerdo, hermano, que tengas cuidado cuando se te presente una oportunidad, como lo habíamos dicho, cuando se te acercan sutilmente a ayudarte, porque es algo que puede estar disfrazado de algo bueno, que a la larga es malo. Y le digo, así yo lo he visto con gente de que les proponen dinero o realizar un negocio, que es lo más común, realizar un negocio. Saben que tal vez esté escaso de dinero y que esté buscando cómo pues, sobresalir económicamente. Y llega el enemigo y te dice, oye, mira, te presto una lana, vas a ponerte un negocito, o somos socios, nos ponemos un negocio. Pero el trabajo va a ser de martes a domingo. Descansamos el lunes, otros descansan el miércoles. Y eso, te has puesto a analizar que eso te puede traer tropiezo para que tú vayas a la casa del Señor el día domingo y le dediques este día a Él. Así es como actúa el enemigo. Te digo que actúa sutilmente. Y lo malo es que nosotros caemos fácilmente. Entonces, pues, busquemos la manera de decir, bueno, ok, vamos a hacer un negocio, pero el día domingo es para el Señor. Amén. Ahora les invito a que vayamos del 9 al 14 y dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Astajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan sus fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Y aquí, como les digo, como la carta indicaba, ¿no? Que Israel, pues obvio, iba a reconstruir una ciudad, pero aquí dice una ciudad
rebelde y mala. Y como les dije anteriormente, esta carta pues sí tenía algo de verdad y mucho de mentira. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Que esta carta, pues sabemos que el pueblo judío realmente se refiere a los problemas o todo lo que llegó a tener el pueblo judío como un gran reino, ¿no? Que lucharon contra otras de las muchas naciones que quisieron conquistarlo y que ellos, al salir siempre triunfantes, estaban recibiendo dinero de todos los pueblos conquistados, ¿no? Pagaban impuestos. Entonces, pues obviamente que esto se lo hicieron recordar al rey, ¿no? Y al rey ya no le gustó. Pero también recordemos que al no obedecer este pueblo de Israel, ¿qué pasó? Pagaron las consecuencias por ello. Y es una mancha que lo seguiría por siempre, ¿no? Porque el pueblo dice, no haces algo malo y de ahí van a tener de dónde agarrarte las personas. ¿Por qué? Porque es una mancha o es una cicatriz que tu vida pasa y que en un momento de locura lo haces y eso te va a traer consecuencias a la larga. Y como dicen, hay muchas, como dicen, una cicatriz ya no se te quita, es de por vida, ¿no? Que ni aún Dios te la puede quitar. La pudo evitar, sí, pero Dios permite muchas cosas. Y yo recuerdo, dice, cicatrices. ¿Quién no se ha caído y no se ha abierto la piel? ¿Y qué queda cuando seca? Una cicatriz. Creo que todos tenemos desde la infancia, si fuimos traviesos, yo tengo 3 cicatrices donde las veo y por tonterías. La última me la hice hace 4 años por una tontería y me corté mi mano feamente. Y tengo la cicatriz y consecuencias y como dicen, no se me va a quitar. ¿Por qué? Porque no supe cómo hacer las cosas. Y eso aquí le estaba pasando al pueblo judío. Tuvo ese error y lo iba a estar pagando siempre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer cosas que después, como aquí les estaba recordando los enemigos del pueblo de Judá, que ellos habían hecho un reino grande, pero también se habían opuesto, entre comillas, dice, a pagar tributo, ¿no? Entonces ese era el miedo del rey. Entonces, ahora vayamos del 15 al 20 que dice, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que a esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller. Y el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebelaba y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Y como les decía yo, ¿no? Aquí mandan la carta y todo estaba escrito. ¿Y qué hacen? Sacan a relucir su pasado para arruinar, dice uno, su futuro, ¿no? Porque dice uno, aquí le recuerdan al rey lo poderoso que fue el pueblo de Israel y que tuvo muchos enemigos y que se le pagaban al pueblo de Israel tributos y eso. Entonces, sabiendo eso por la historia que ellos tenían por escrito, sabían que era verdad, que era un pueblo, como dicen, rebelde. Sí, fue un pueblo rebelde a Dios.
Por eso le digo, pagó las consecuencias. ¿Y qué pasa ahora en la actualidad? El enemigo siempre va a tratar de recordarte tu pasado. Ese pasado que quieres olvidar, ¿no? Podemos decir ese pasado oscuro. Y este pasado es el que te va a estar acusando. Y que para el enemigo es un arma muy poderosa contra ti. Y esto te va a generar temor, miedo, incertidumbre, ¿no? Porque tú dices, estoy trabajando bien para el Señor, esto, lo otro. Pero alguien te va a recordar realmente todo tu pasado. Y les digo, eso va a traer incertidumbre. Y esto no te va a dejar a veces avanzar en tu crecimiento espiritual ni en la obra del Señor. Entonces van a tratar de tumbarte y de detenerte a como dé lugar. Entonces, ahí estamos viendo que hay que estar realmente en nuestra vida, dice uno, llevarla a lo más recto y lo más obediente al Señor. Amén. Y vayamos sobre los últimos 4 versículos que dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reón y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Y dice uno aquí, recuerda, hermano, el enemigo va a estar atacando, pero recuerda que no te va a poder vencer. Tal vez sí detener un poco, pero si tú solamente si muestras esa debilidad. Aparentemente, digamos, aquí recibieron la carta con la detención del templo y ellos tal vez con esto se sentían felices, ¿no? Creían haber tenido o tener el poder en ese momento, pero sabemos que no es así, porque Dios es el que tiene el control de todo y Dios está permitiendo, ¿no? La obra, pues aquí en ese tiempo cuando se estuvo detenida cerca de 15 años, ¿no? Hasta que vino el rey. Sí. Entonces, aquí realmente, aunque a veces podemos decir que parezca perdido, ¿no? Todo el trabajo, lo que sí debemos de ver es mantener nosotros la fe, que no, con fe realmente no vamos a temer y que veamos realmente a ese ser invisible que nosotros tenemos por Dios, que lo sintamos y sabemos que tenemos un Dios poderoso, dice uno, muchos lo quisieran no ver, ¿no? Pero sabemos que no podemos, pero en Hebreos nos lo reafirma. Entonces, en Hebreos 11:27, debemos de estar bien cimentados en nuestra fe para que podamos nosotros ver ese poder del Señor. Recuerde a veces también, hermanos, que los enemigos parece que nos estuvieran ganando, ¿no? Pero tenemos a un Dios de tiempos perfectos y siempre va a obrar para su gloria. No va a permitir ser derrotado. Y no se preocupe, hermano, porque una bendición de Dios no puede ser robada por el enemigo. Eso ténganlo por seguro. Puede ser que se atrase un poco, pero que sea quitada, no, hermano. Entonces no debemos de tener miedo, debemos tener y aferrarnos a esa fe, que eso es lo que nos va a hacer realmente salir bien edificados. Y pues como conclusión, nada más, es que si nosotros nos encontramos bien cimentados, aunque nos infundan miedo, terror, no van a podernos tirar. Ni te debes de preocupar de que el enemigo trate de robarte las bendiciones. Como les digo, pueden ser retrasadas un poquito, pero la obra del Señor va a continuar. No va a haber quien la detenga. Y
al final Él nos va a dar la victoria. Amén. Y pues hemos concluido. Vamos a terminar con una oración. Señor, grande es tu palabra, Señor, y hemos entendido, Señor, que el enemigo siempre va a estar al acecho con nosotros. Sabemos también, Señor, que los ataques, entre más trabajemos para ti, Señor, el enemigo va a estar más enojado. Pero no importa, Señor, lo importante es que nosotros seamos obedientes a ti. Que tu pueblo, Señor, no agache la cabeza, que no sea tumbado. Que podamos salir siempre triunfantes, Señor. Y que no nos desanimemos, aunque tu obra a veces podamos sentir que se ha detenido y que no va a continuar. Sabemos, Señor, que ahora con tu palabra que hemos visto, tu obra, Señor, siempre va a seguir adelante. Gracias, Señor, por todas las bendiciones de tu obra que has hecho en cada uno de nosotros y permite que nosotros, Señor, continuemos con esa obra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues nos vemos mañana, hermanos, allá en el templo a las 10. Amén.